Listo, muchachos y muchachas. Cuéntenme ustedes qué han leído, qué han escuchado, qué conocen acerca del páncreas endocrino antes de empezar, digamos, la parte magistral de este componente. ¿Qué saben ustedes del páncreas? Hormonas que se sintetizan y De pronto, ¿dónde se sintetiza la insulina? ajá, insulina, ¿qué más? ¿Escuchado alguna otra que se sintetice o se secrete allí? Glucagón. Glucagón, perfecto. ¿Cuál otra? Somatostatina. Somatostatina, exacto. Esas digamos que son las tres hormonas principales y tenemos una adicional que se describió hace poco y de la que aún sigue habiendo mucha investigación para entender, digamos, sus efectos, que ya lo vamos a revisar. Bueno, de la insulina entonces, ¿qué sabemos? Y el glucagón, en términos generales, ¿con qué están relacionadas estas dos hormonas? ¿Qué ayudan a regular? ¿Cuál es su importancia metabólica? Los niveles de glucosa en sangre. Los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿la insulina qué hace? ¿Qué haría la insulina con los niveles de glucosa en sangre? La insulina es una hormona hipoglucemiante. Hipoglucemiante, o sea, disminuiría los niveles de glucosa en sangre. Y el glucagón es hiperglucemiante. Exacto, se haría lo contrario. O sea que nosotros vamos a encontrar algunas hormonas y algunos factores que van a ser, digamos, antiinsulínicos. ¿Sí? Por ahí ya ustedes estuvieron revisando algunos relacionados con ese efecto. Y es aquellos que van a hacer todos los efectos contrarios a inhibir los efectos de la insulina. Listo. Entonces, vamos a arrancar un poco con la historia. Actualmente se sigue investigando mucho alrededor de la insulina, prácticamente, básicamente porque, como ustedes saben, está relacionada con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina, pues es digamos, una patología o un estado metabólico que predispone a muchas otras enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas. ¿Sí? A partir de la diabetes tipo 2 tenemos una predisposición a generar otro tipo de alteraciones. ¿Sí? Por ejemplo, aumento de lípidos en sangre, aumento de la tensión arterial. Podemos también tener efectos a nivel de la señalización celular que lleve a una disminución del ciclo celular o el efecto de la apoptosis y por lo tanto al favorecimiento del crecimiento celular indiscriminadamente, o lo que conocemos nosotros como efectos cancerígenos o tumorales. ¿Listo? Entonces digamos que este mecanismo de la diabetes tipo 2 pues es muy importante y muy relevante para la salud pública, pero también para las ciencias clínicas y básicas porque nos permite seguir entendiendo todos los efectos que puede tener a nivel sistémico y su control o su identificación pues puede mejorar no tanto la disminución de muerte, sino también la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad, que realmente desde el punto de vista epidemiológico son bastantes, son muchas personas las que cursan con esta enfermedad. Entonces, a pesar de que digamos, sigue siendo muy actual la investigación alrededor de la insulina, pues la historia es larga, ¿no? Se dice que aproximadamente en 1989 o antes de 1900 había muchas investigaciones relacionadas con los efectos que generaban la extirpación de ciertos órganos o de ciertos tejidos en los animales. ¿Sí? Entonces los investigadores lo que hacían era coger los animalitos, quitar un órgano, un tejido, diferentes, digamos, componentes orgánicos y evaluar los efectos que eso tenía. Cuando Minkowski y Merin en el 89 hicieron esto con el páncreas de unos perros, ellos empezaron a encontrar o a identificar que había hiperglicemia, que había poliuria, que había pérdida de peso y que finalmente los perros morían. ¿Listo? Entonces digamos que básicamente describieron todo ese fenómeno y todas esas características que se daban en estos animales antes de la muerte, y lo que encontraron fue específicamente eso: hiperglicemia, poliuria y pérdida de peso. ¿Listo?
Y ellos empezaron a ver, además de esos investigadores, otros investigadores empezaron a identificar que había unos niños que tenían o cursaban con este tipo de sintomatología. Niños que antes de morir, que morían muy niños, muy jóvenes, muy prematuramente, antes de morir cursaban con estos mismos síntomas, ¿sí? Hiperglucemia, poliuria, pérdida de peso, eran niños caquéxicos y que finalmente terminaban en la muerte. Entonces empezaron a asociar, digamos, estos síntomas o estos signos que presentaban los niños con el efecto que generaba la extirpación del páncreas en los perros y empezaron a asociarlo y a encontrar que de alguna manera eso estaba, digamos, relacionado. Entonces, a partir de esta remoción, los investigadores lo que empezaron a hacer fue hacer unos extractos, unos licuados, básicamente, del páncreas que extirpaban de los perros y a empezar a suministrárselos a ver si había algún efecto en eso. Es como, bueno, ya hemos extirpado el páncreas, entonces tratemos de hacer el extracto, dárselos, suministrárselos, a ver si de pronto esto de alguna manera suple el efecto o los efectos que tenía eliminar o extirpar el páncreas. Esto inicialmente no fue exitoso, digamos que pasaron muchos años de intentarlo, pero ellos, digamos, lo siguieron haciendo hasta que más o menos en 1922, 23 aproximadamente, ellos lograron hacer un extracto muy específico a partir de esos páncreas que habían extirpado y empezaron a identificar que los perros sin páncreas y que recibían este extracto tan específico, pues se recuperaban o lograban vivir, por lo menos mejoraban mucho la sintomatología que presentaban anteriormente. Finalmente, hacia 1922 y hacia el 23 aproximadamente, pues se logra hacer una descripción específica de la proteína que compone entonces la insulina, hacen unos extractos y hacen la insulina sintética y finalmente logran suministrarla de manera directa, no solamente en los animales, sino luego en humanos y encuentran pues que era esta la molécula que generaba los efectos, o la ausencia de esta molécula la que generaba los efectos que se describían en los perros sin páncreas. ¿Listo? Este estudio pues recibió un Nobel. Sobre ese Nobel hay mucha polémica porque parte del estudio lo hizo realmente un profesor con la ayuda de un estudiante de medicina y cuando entregaron el Nobel no consideraron al estudiante sino al director de la escuela a la que pertenecían ellos dos, o sea, el profesor y el director de la escuela, y dejaron por fuera al estudiante. Bueno, eso hace parte como de la historia que de pronto ustedes podrán allí revisar. Entonces digamos que a partir de este momento arranca toda la historia de la insulina y como les digo, actualmente sigue siendo muy, muy actual la investigación alrededor de ella y sobre los efectos que tiene específicamente a nivel sistémico. Entonces, otro tipo de investigaciones pues son ya de tipo moleculares sobre la síntesis, la acción y la degradación de la insulina y los efectos sistémicos de los que les he hablado. ¿Listo? Bueno, en el páncreas nosotros vamos a encontrar unos islotes. Nosotros tenemos aproximadamente más de 500.000 islotes pancreáticos que miden entre 50 y 300 micrómetros. Son realmente bastante pequeños. ¿Listo? Pero estos islotes pues, van a estar compuestos por diferentes tipos de células. ¿Qué tipos de células han escuchado ustedes que están compuestas? De hecho, ahí están. ¿Quién me ayuda con eso? Esto es importante porque dependiendo del tipo de célula nosotros vamos a encontrar la síntesis y la secreción de unas hormonas específicas, de las que ustedes pues hablaron inicialmente. Insulina, glucagón y somatostatina. ¿Listo? Y además de eso es importante, digamos, esta imagen es importante porque nos ofrece, digamos, un esquema de cómo están distribuidas esas células. ¿Listo? Entonces, digamos, para seguirle dando, digamos, la dinámica a la clase, pues nosotros vamos a encontrar las células alfa, ¿sí? Que son las verdecitas, que son las encargadas de producir glucagón. Las células delta, que son las moraditas, que son las encargadas de producir somatostatina, y las células beta que producen insulina. ¿Listo? Estas son las tres principales hormonas que nosotros vamos a encontrar en estos islotes pancreáticos producidas por las células específicamente que hemos descrito. Además de ellas encontramos las células F que producen
polipéptido pancreático. Como les decía, es una hormona o un péptido recientemente descrito y del cual se conoce todavía bastante poco. Entonces, como ustedes pueden ver, en estos islotes van a predominar las células beta, ¿sí? Es decir, va a predominar las células encargadas de producir insulina. En menor proporción vamos a encontrar células delta y células alfa, ¿vale? Eso es importante para, digamos, la descripción microscópica de esa célula. Lo otro importante es entender cómo está la irrigación que recibe esta célula. Como ustedes pueden ver allí en las flechas rojitas, esto nos está indicando la sangre fluyendo a través de esos islotes y nos indica o nos muestra que la sangre va fluyendo desde el centro de la célula hacia la periferia, ¿sí? Eso es muy importante. Y lo otro es, como les decía inicialmente, ver o identificar la distribución de las células. Si bien nosotros podemos ver que las células beta encargadas de producir insulina están distribuidas alrededor de todo el islote, pues lo que se plantea o lo que se dice es que histológicamente se ha podido describir que ellas predominan en el centro del islote, ¿sí? Y las demás células no están casi presentes en el centro, sino hacia la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros observamos la irrigación o el fluir de esa sangre del centro a la periferia, nos va a mostrar los posibles efectos de la comunicación que tiene la secreción de las hormonas, específicamente de las células beta, sobre las demás células. Porque esa secreción parte del centro, va al fluido sanguíneo y a partir de él se comunica o va hacia el exterior, afectando de alguna manera las secreciones o los efectos que van a producir finalmente las células que acompañan estos islotes. ¿Listo? Digamos que eso es lo más relevante que podemos ver, digamos, como esa conformación o esa estructura de los islotes. Histológicamente, pues nosotros allí tenemos unas descripciones específicas, vamos a encontrar, pues, por supuesto, tejido conectivo, ahí vamos a encontrarse las células centroacinar, algunos acinos, los vasos sanguíneos y los sigmógenos, ¿listo? Pues esto, digamos, acá no es tan relevante, lo más importante es entender esta distribución en cuanto a la cantidad, en cuanto a la ubicación que van a tener esas células, predominantemente en el centro, células beta, y el flujo o la direccionalidad de ese flujo sanguíneo que nos va a permitir entender cómo a partir de la secreción de unas células podemos afectar sistemas o la secreción de células contiguas. ¿Listo? Bueno, en este cuadro simplemente un resumen de lo que ya habíamos visto anteriormente, el tipo de célula que vamos a encontrar nosotros en los islotes pancreáticos y el producto que ellas van a sintetizar y a secretar. ¿Okay? Entonces tenemos nuevamente células delta produciendo glucagón, beta produce insulina, proinsulina, péptido C y amilina. Ya vamos a revisar un poquito acerca de la proinsulina, que tiene efectos similares a la insulina, pero que en cantidad es mucho menor que la insulina que nosotros vamos a encontrar a nivel plasmático. También encontramos somatostatina, como ustedes lo habían dicho, creo que allí hay un error en esa diapositiva. Ajá. Es alfa y delta somatostatina y el polipéptido pancreático. Listo. Bueno, entonces acá lo que vamos a tener es básicamente lo que yo les estaba diciendo a partir de entender ese flujo sanguíneo que está pasando por la célula, por los islotes pancreáticos, de las interacciones que pueden tener y que pueden finalmente afectar la producción o la síntesis de las hormonas dentro del mismo islote. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener unas interacciones humorales, ¿sí? En las que hay una influencia entre las células a través de la perfusión, como yo se los decía, entre el glucagón, la insulina y la somatostatina, ¿sí? Ya vamos a ver cómo el glucagón, por ejemplo, promueve la secreción de insulina y cómo la somatostatina la va a inhibir. Tenemos una comunicación célula a célula. Vamos a encontrar que entre las células hay unas uniones estrechas que pueden hacer que pasen, digamos, secreciones producidas de una célula a una célula vecina y nuevamente puede generar interacciones entre ellas, inhibiendo o promoviendo secreciones específicas. Entonces, por ejemplo, la regulación entre insulina y glucagón es bastante identificada y muy común en estos islotes.
Tenemos además una interacción neuronal dada a partir de inervación simpática y parasimpática que van a recibir estos islotes, lo que va a llevar a que dependiendo de esa estimulación, pues tengamos un aumento de la liberación o una inhibición de esa liberación, por ejemplo, de la insulina. Parte de lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio. Cuando estamos haciendo ejercicio, se genera una señal que va a inhibir esa secreción para permitir mantener unos niveles plasmáticos de glucosa en sangre que sean compatibles, digamos, con la homeostasis y con la vida en general. Y finalmente tenemos algo conocido como las incretinas intestinales, digamos que son unas secreciones, como su nombre lo dice, producidas específicamente en el intestino, que van a dar lugar a favorecer la secreción de estas hormonas. ¿Listo? Hay una, digamos, más reconocida como la colecistoquinina, que produce ese efecto sobre la secreción de insulina, ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero recientemente han identificado otra incretina, que es la grelina, que es mucho más reciente y que también se ha descrito como una incretina para la secreción de insulina. Eso es importante, chicos, eso es muy importante lo de las incretinas, porque vamos a ver también más adelante cómo el estímulo de la glucosa lo que va a favorecer la secreción de insulina, pero no es igual el estímulo que recibimos de glucosa cuando es oral, por vía oral, a cuando recibimos el estímulo de la glucosa vía intravenosa. ¿Listo? Básicamente, parte de eso se explica por las incretinas intestinales, porque cuando nosotros recibimos el estímulo a nivel intestinal por la ingesta de glucosa y de otros azúcares que van a estar asociados con la secreción de insulina, pues se liberan además incretinas que favorecen esa secreción. Ok. Listo, chicos. Entonces hasta allí llegamos con una parte introductoria y general de páncreas, de los islotes y de los diferentes productos que nosotros vamos a encontrar y de las interacciones que van a favorecer la secreción o la liberación y la inhibición de la secreción de los productos de los islotes pancreáticos. Ahora vamos entonces a pasar a hablar un poco más específicamente de la insulina. Entonces, no sé si alguien me ayuda a hacer una pequeña descripción de esta gráfica. Nos está mostrando unos pasos para finalmente describir la secreción de la insulina a partir de esa célula, de esa célula pancreática. ¿Alguien me ayuda con eso? Primero, ¿qué célula es esta, por ejemplo? Una célula beta. Una célula beta, correcto. ¿Qué podemos ver en ella? En términos generales, por ejemplo, por fuera, a nivel de la membrana. Transportadores. Exacto, podemos ver unos transportadores. Acá a este lado que estamos viendo. Receptores. Receptores, y a este lado. Canales. Canales, perfecto. Listo. Entonces, con respecto a los transportadores, bueno, lo primero que tenemos que decir, y de lo cual vamos a ser muy insistentes, es que la célula beta para la secreción de la insulina va a estar fuertemente, digamos, afectada o, sí, digamos, se promueve su secreción de manera muy marcada por la glucosa, ¿listo? Y entonces esta célula beta nos va a tener un transportador de glucosa, el GLUT2, que va a facilitar la entrada de la glucosa dentro de la célula, y a partir de allí va a desencadenar todos los procesos que finalmente nos van a llevar a lo que estamos encontrando acá en la parte inferior de la gráfica, que es la secreción de la insulina. ¿Listo? Entonces, específicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto está descrito, digamos que en términos generales, en esos siete pasos grandes que están allí escritos. ¿Listo? Lo primero es que, bueno, entra la glucosa dentro de esa célula beta. Allí dentro de la célula beta nosotros vamos a encontrar una serie de enzimas que van a permitir o van a facilitar la glucólisis,
Pero lo más importante, digamos que relacionado con este proceso, es que ese proceso de degradación de la glucosa dentro de la célula pancreática, la célula beta pancreática, como en cualquier otra célula, nos va a llevar al aumento de ATP, que es esta pequeña molécula que nosotros vamos a encontrar aquí. ¿Listo? Recuerden ustedes, yo creo que ustedes ya han pasado por el curso de metabolismo, seguramente. Entonces, lo que vamos a encontrar es que nosotros vamos a tener ATP en esa degradación de glucólisis de la glucosa, pero digamos que una vez la glucosa pasa a piruvato, entra al ciclo de Krebs y a nivel mitocondrial, pues tiene la posibilidad de generar mucha más o una cantidad mucho mayor de ATP. ¿Listo? Entonces esto, digamos que ese es el elemento súper importante que va a determinar por qué la entrada de glucosa, la señalización de glucosa, la entrada de glucosa dentro de la célula va a llevar finalmente a la secreción de insulina. Entonces lleguemos hasta ese punto que es el aumento de la cantidad o de moléculas de ATP a nivel intracelular. Para llegar a ese mismo lugar, nosotros tenemos también que la célula beta tiene la posibilidad de tener entrada o de transportar algunos aminoácidos que están relacionados también, digamos, con la producción de ATP. Por ejemplo, en este caso, la leucina, ¿sí? Entonces, la leucina también entra, puede llegar hasta el ciclo de Krebs, digamos que esos detalles no los vamos a revisar, pero finalmente el efecto que tiene es aumentar la cantidad de ATP a nivel intracelular. ¿Okay? Esa cantidad de ATP a nivel intracelular, pues lo que va a hacer es que va a modificar la relación entre ATP y ADP, ¿listo? Y algunos otros moléculas asociadas como el NADH, el NADP, que todos están relacionados con el nivel energético que tenemos dentro de un espacio o a nivel celular, ¿listo? Ese efecto o ese aumento de la cantidad de ATP y de la relación de ATP-ADP, pues lleva a que se bloqueen o a que se cierren los canales de potasio. Y son canales de potasio que son dependientes de ATP. Esos canales se cierran, ¿sí? Se cierra el canal de potasio y esto hace entonces que el ambiente o el potencial de membrana se haga mucho más positivo. ¿Listo? Ese potencial de membrana positivo va a llevar entonces a que haya una despolarización de la membrana, ¿listo? Y esa despolarización hace que se abran los canales de calcio, favoreciendo la entrada de calcio desde el espacio extracelular al interior de la célula beta pancreática, ¿listo? Ese aumento de calcio entonces es lo que finalmente va a llevar, digamos, a uno de los últimos pasos para la liberación de la insulina, y es que el aumento del calcio señala al retículo endoplásmico para que libere aún más calcio, haciendo entonces que la concentración de calcio se aumente de manera considerable, y ese aumento de concentración de calcio a nivel intracelular señala para que los gránulos secretores de esta insulina previamente sintetizada, pues se libere al torrente. ¿Listo? Digamos que ese es como todos los pasos que nos van a llevar desde la señalización y desde la entrada de la glucosa a la célula hasta la salida de la insulina. Pero principalmente lo importante es en el aumento de la cantidad de moléculas de ATP que nosotros vamos a encontrar a nivel intracelular. ¿Ok? Hay otro mecanismo que nos puede llevar al aumento de la liberación. En este caso no aumenta el calcio intracelular, sino que favorece o señala la liberación de calcio. Y es entonces esta cascada de transducción de señales que se genera a partir de la señalización de otras moléculas como la colecistoquinina o la acetilcolina, cuyo receptor está ligado a la proteína C, y que a partir de la fosfolipasa C lleva entonces esa liberación o esa señalización para la liberación de calcio a nivel intracelular para posteriormente señalar la salida de insulina. ¿Listo? Además de eso, pues tenemos otra serie de receptores que son sensibles a otras moléculas. Aquí pues resaltamos el efecto, por ejemplo, del glucagón, que como yo les decía, va a tener una relación estrecha con la secreción de insulina. Entonces, en la medida que tengamos más glucagón o que el glucagón entre en contacto con la célula beta pancreática, a partir de entonces de la fosfofructoquinasa, va a llevar a que nosotros tengamos una liberación, una señalización para la liberación de esos gránulos secretores de insulina. ¿Listo? Este es el mecanismo, digamos, grande y general de cómo se controla la liberación de insulina. Vuelvo y le repito algunos pasos relevantes, y es que está
principalmente o mayoritariamente controlado por los niveles de glucosa, que finalmente va a llevar a que aumente la concentración de moléculas de ATP o la cantidad de ATP que tenemos dentro de la célula, y que esto va a llevar a que a partir de la señalización de calcio pues se libere la insulina. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta o alguna observación adicional para la descripción de este mecanismo. Profe, yo no entendí bien cómo el glucagón inhibe a la célula. No, el glucagón no la inhibe. El glucagón en este caso lo que hace es, al contrario, estimularla para la liberación de insulina, ¿sí? Entonces, pues básicamente, Sí. básicamente lo que está haciendo es, nuevamente, a través de un receptor de membrana ligado a la proteína G, perdón, y asociado o lo que desencadena a partir de la adenilato ciclasa una serie de procesos intracelulares que finalmente llevan a la señalización de estos gránulos secretores para que se libere. ¿Listo? Entonces el glucagón, a estos mecanismos se les denomina secretagogos. Secretagogos son moléculas que van a llevar a que se aumente la secreción de una molécula, en este caso de una hormona, ¿sí? Entonces el glucagón es un secretagogo de insulina. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, pero Sí. no habías dicho que la liberación de la insulina era más que todo estimulada por el calcio intracelular, que se aumentaba por... Sí. Digamos que ese es, digamos, el mecanismo principal. Es el mecanismo principal. Estos otros mecanismos también participan, no son los principales, no son determinantes. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, si yo bloqueo el receptor de glucagón, si yo bloqueo el receptor de glucagón en la célula pancreática, yo no afecto la liberación de insulina, siempre y cuando todo este mecanismo a partir de la señalización de glucosa lleve finalmente que la concentración de calcio intracelular aumente, pues la insulina no se va a afectar, o la secreción de insulina no se va a afectar, se va a dar. Sin embargo, estos son otros, digamos, coadyuvantes para la liberación de insulina, que se han descrito y que se han logrado demostrar. Posiblemente existan otros, ¿sí? Pero el más relevante y el que hasta el momento se ha descrito con mayor detalle es el que se genera a partir de la entrada de glucosa dentro de la célula, que finalmente da como resultado un aumento de la concentración de calcio, ¿vale? Entonces, esos son unos mecanismos adicionales que favorecen, que coayudan, que son colaterales, pero que no son los más importantes. Sin embargo, sí es relevante que ustedes sepan que existen otras vías por las cuales se puede señalizar o se puede inducir la secreción de insulina. Ok. No sé si haya alguna otra pregunta o este mecanismo queda claro. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a revisar un poco lo que está relacionado con la síntesis de la insulina. ¿Listo? Entonces, la insulina, como otras hormonas, pues se va a sintetizar a partir de una preprohormona. ¿Listo? Inicialmente lo que nosotros vamos a tener es un gen ubicado en el cromosoma 11 que va a dar lugar a una proteína de señalización, a un marcador de síntesis de insulina, que es este primer dominio que nosotros vamos a encontrar en la unidad 5', y a partir del cual, pasando, digamos, por toda la maquinaria celular, pues finalmente se va a crear el dominio B, el dominio C y el dominio A. ¿Listo? Esta es, digamos, que toda la molécula de preprohormona, que luego, pasando al retículo endoplásmico, pues sufre unas modificaciones uniendo todos sus dominios a partir de unos puentes de disulfuro y generando lo que se conoce como la proinsulina, ¿sí? Esta proinsulina se genera cuando en el retículo endoplásmico se da una escisión de la proteína o el dominio de señalización. La proteína de señalización es importante en el primer proceso de síntesis de insulina, pero en el retículo endoplásmico esa proteína de señalización se libera y nosotros encontramos ahora la proinsulina. ¿Listo?
La proinsulina entonces va a tener, digamos, 3 dominios: dominio A, dominio B y dominio C. Al dominio C, que es el dominio central, digamos que en esa cadena lineal está uniendo tanto el dominio A como el B, se le conoce también como el péptido C, que es importante, ya vamos a ver por qué, para hacer una cuantificación más exacta o más real de la secreción de insulina. ¿Listo? Posteriormente, entonces, esa proinsulina, ya a nivel del aparato de Golgi, va a recibir unas modificaciones, se va específicamente a generar una escisión de la unión entre el péptido C y el dominio A, y entre el péptido C y el dominio C, haciendo que ese péptido C quede libre, quede solo, digamos como está ya en la parte final de la imagen, y el dominio A y el dominio B queden unidos por unos puentes de disulfuro, y esos dos dominios son los que finalmente van a ser los componentes o los que se conocen como la insulina. ¿Listo? Ellos van a ser, digamos, guardados en unos gránulos secretores, pero están exactamente los 3 dominios, solo que el dominio C el péptido C está separado, mientras que el A y el B están unidos por esos puentes de disulfuro y van a ser lo que nosotros conocemos como la insulina. ¿Listo? Esta proinsulina, que es la que nosotros tenemos acá, yo les decía, también tiene efectos similares a la insulina y también tiene la posibilidad de secretarse a nivel circulatorio, a nivel sanguíneo. Se puede secretar así sin necesidad o antes de hacer la excisión, y pues por supuesto no sería la insulina como tal, y tiene efectos similares. Sin embargo, no es tan potente, los receptores no son tan sensibles a esa proinsulina, y además en proporción o la cantidad proporcional es mucho menor que la insulina madura. ¿Listo? Entonces, pero es importante que ustedes sepan que esa proinsulina también está circulando y también puede ser medida y tiene algunos efectos. Bueno, lo otro, chicos, es que, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, seguramente ustedes lo profundicen en la segunda hora, es que este gránulo secretor, cuando pasa por el hígado, la mayoría, casi que el 50%, algunos autores se atreven a mencionar que más, una mayor cantidad de insulina, se queda, es degradada en el hígado, y al torrente sanguíneo finalmente sistémico va a salir casi que la mitad o menos de la mitad de la síntesis de insulina original. Sin embargo, el péptido C es, digamos, menos sensible a esos efectos de degradación, y el péptido C sí circula a nivel sanguíneo con cantidades o con concentraciones muy cercanas a las que originalmente se sintetizaron. Entonces, en ese orden de ideas, por eso cuando se quiere saber realmente cuál es la cantidad real de síntesis de insulina, no se mide la insulina, sino que se mide la concentración de péptido C. ¿Listo? Porque, como les digo, la insulina, que va a nivel portal directamente hacia el hígado, pierde o se degrada casi que el 50% o más, como les digo, dependiendo de los autores y del tipo de investigación que hayan hecho. Se pierde o se degrada gran cantidad de la insulina, y cuando se va a medir, pues no se logra medir realmente la síntesis o la cantidad de insulina que realmente se sintetizó. Entonces se mide en esos casos el péptido C. Es un mejor marcador para conocer los niveles de síntesis de insulina, de síntesis original de insulina, por llamarlo así. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ese péptido C es el mismo dominio C y ese es el que se cinde en las 3 unidades. Correcto. Sí, es el mismo dominio C, solo que digamos que como él ya queda separadito, digamos una unidad independiente, pues ya no es un dominio. El dominio es cuando tenemos toda la cadena larga y podemos encontrar unos fragmentos específicos muy característicos con unas composiciones y unas funciones muy particulares, pero unidas entre ellas. ¿Listo? Es como ya él queda escindido, entonces ya no sería un dominio porque ya estaría solito. Para poder decir que tenemos un dominio, tendríamos que tener como mínimo 2. Entonces ya es el péptido C, sería el mismo, pero sí es correcto. Vale, profe, gracias. Vale, entonces continuamos por acá.
Ahora vamos a hablar un poquito entonces acerca del receptor de insulina. Entonces, hasta el momento hemos hablado de la célula beta, digamos que ahí era la que estamos viendo cómo ella tenía unos canales de glucosa y se generaba todos esos pasos, el paso a paso para finalmente hacer la secreción, la síntesis y secreción de la insulina. Pero entonces ahora vamos a hablar de los receptores de insulina que los vamos a encontrar ya en las células diana. Entonces son las células en las que finalmente ellos van a tener un efecto que tienen la posibilidad de recibir esa señal y a partir de esa señal pues generar unos mecanismos de transducción para finalmente hacer procesos de síntesis de otras proteínas o otros mecanismos moleculares para finalmente encontrar los efectos que nosotros vamos a describir. ¿Listo? ¿Qué tipo de receptor es este? De los que se vieron en generalidades. ¿Un RTK? ¿Cómo? ¿Un RTK? Un RTK. ¿Qué otra forma podemos nosotros denominarlo? Yo tengo por acá mucho ruido. Un heterotetrámero, profe. Un heterotetrámero. Tirosina quinasa. Una tirosina, exacto. Es un receptor de tipo tirosinquinasa o de tirosina quinasa, que en este caso, como ustedes lo están denominando también, es un heterotetrámetro. ¿Qué quiere decir heterotetrámetro? ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Que puede parecer enredada. Entonces la podemos descomponer, ¿listo? Entonces tetrámetros serían tetra de cuatro polímeros, ¿sí? Entonces tenemos 1 extracelular, 2 también extracelular. Tenemos este tercero que tiene un dominio extracelular, un dominio membranoso y un dominio intracelular, y otro igualito a ese que sería el cuarto. Entonces, ahí tenemos los cuatro, como las 4 cadenas que hacen parte de ese receptor. Y es hetero porque 2 de las cadenas son alfa y las otras 2 son beta. ¿Listo? Entonces ahí está el heterotetrámero. ¿Vale? Como les decía, entonces hay digamos algo importante, y es que estos se le denominan dominios. Ese dominio beta es un dominio que tiene un componente, perdón, esta cadena beta tiene un dominio extracelular, intramembranoso e intracelular, que es el que finalmente va a llevar a la fosforilación de algunos sitios para afectar o señalizar la producción proteica o la señalización o el desencadenamiento de cascadas de señalización para finalmente generar sus efectos. ¿Listo? Nosotros tenemos, o como podemos estar viendo allí, tenemos unos enlaces disulfuro, que son los que están uniendo entonces esas 2 cadenas, ¿sí? Y cuando hay señalización de la insulina a este receptor, pues encontramos otros 2 enlaces de disulfuro que hace que estas 2 partes estos 2 dímeros del receptor, pues finalmente se unan formando una sola unidad para ya hacer lo que se conoce como un monómero. ¿Listo? Otra parte importante de este receptor es que tenemos unos sitios de glucolización. Estos sitios de glucolización son relevantes porque van a facilitar o a inhibir la señalización de la insulina. ¿Listo? Eso es un detalle que van a ver un poquito más adelante. ¿Listo? No sé si tengan allí alguna pregunta, algún comentario. Bueno, hay algo relevante, algo importante con este receptor de insulina, y es que este receptor es muy parecido al receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1, sobre todo, ¿sí? Este factor de crecimiento insulínico que está muy asociado con la hormona de crecimiento, que fue la que se revisó en la clase anterior. Básicamente lo que se ha descrito es que hay una combinación, hay algunos receptores que tienen combinaciones de la cadena alfa o de la cadena beta entre el receptor de insulina y el receptor del factor de crecimiento insulínico.
Y por eso ellos tienen la capacidad, a pesar de que se afecte, digamos, la sensibilidad a la hormona, siguen teniendo la capacidad de recibir su señalización, ¿sí? Entonces, es porque las cadenas alfa y beta, tanto del receptor de insulina como el receptor del factor de crecimiento insulínico, son muy similares y en algunos casos encontramos unos receptores híbridos que son sensibles a la señalización de cualquiera de las dos moléculas, tanto de la insulina como del factor de crecimiento insulínico. Bueno, en esta imagen básicamente lo que tenemos ya es una descripción un poco más detallada de esos receptores. Sí, tenemos los dos monómeros que una vez reciben esa señalización de la insulina, pues terminan uniéndose a partir de esos enlaces de disulfuro para formar entonces ese dímero que finalmente va a desencadenar toda esa cascada de señales que ya hemos descrito, se generan a partir de la señalización de las hormonas en sus receptores. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los efectos entonces que tiene la glucosa, que ya hemos dicho que es el principal regulador de los niveles de insulina, de la secreción y de la liberación de insulina por parte de la célula beta pancreática. Entonces, ¿quién me ayuda haciendo una descripción de esta primera gráfica? ¿Qué encuentran ustedes allí? ¿Qué es lo que nos está contando eso? Profe, pues lo que podemos ver es que la curva de pues, los niveles de insulina tras una ingesta oral es mucho más alta si la comparamos con una ingesta intravenosa. O sea, quiere decir que la señalización pues, produce más insulina por vía oral. Vale, entonces primero hagamos una descripción de la gráfica como tal. ¿Qué variables tenemos ahí? ¿La línea roja qué es? Insulina, glucosa y tiempo. Insulina, glucosa y tiempo. Perfecto, entonces. En el eje X tenemos tiempo medido en horas, 1, 2, 3, hasta 6 horas. En un primer eje Y, en verde, de color verde, tenemos glucosa, que es, pues nos está mostrando que es la misma línea verde que tenemos allí en esa gráfica. Y en rojo, letra roja y línea color rojo, tenemos la insulina. Entonces, ustedes decían, lo que nos está mostrando es que cuando nosotros tenemos glucosa por ingesta oral, tenemos una respuesta de la insulina diferente a cuando es por ingesta intravenosa, ¿cierto? Eso fue lo que escuché. Entonces, esto hace parte de la descripción o del mecanismo que yo les contaba ahora, y es que cuando nosotros tenemos una ingesta de alimentos, nosotros primero tenemos un efecto anticipatorio un efecto anticipatorio de la alimentación que lleva a que nosotros de manera anticipada estemos secretando insulina, solamente por pensar que ya estamos, por sentir que estamos cerca del momento de alimentarnos. En ese previo, en ese momento de anticipación, tenemos un pequeño aumento de la secreción de insulina. ¿Listo? Diferente a lo que pasa con, digamos, una aplicación de una carga de glucosa intravenosa, que por más que nos digan que es glucosa, pues no vamos a tener ese efecto, digamos, olfatorio y gustatorio que tiene o que está asociado con alimentarnos o con comer. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, cuando nosotros recibimos esa carga de glucosa, miren que la subida de la curva de la glucosa es un poquito previa a la subida de la carga de insulina, ¿sí? No es tan fino, no se alcanza a ver, precisamente por lo que yo les acabo de mencionar, y es que nosotros tenemos una liberación de insulina de manera anticipatoria cuando estamos preparándonos para comer, ¿vale? Entonces aquí recibimos la carga de glucosa, digamos, a este nivel, y cuando es oral, la carga de glucosa es la misma, tanto oral como intravenosa, solo que cuando es oral, pues tenemos esta curva tan pronunciada de insulina, mientras que cuando es intravenosa tenemos una curva mucho más pequeña. Y entonces aquí entran esos dos efectos. Primero, el efecto anticipatorio, y segundo, el efecto de las incretinas, que va a favorecer que se libere más insulina cuando es por vía oral.
¿Listo? Ahora, en esta segunda gráfica tenemos lo que sucede con un sujeto diabético que recibe glucosa oral. Entonces, recibe la glucosa, miren el pico de glucosa que alcanza a hacer a la hora de estar recibiéndola, y miren que la insulina, independientemente de ese pico, no cambia. ¿Listo? Es un sujeto diabético, ¿vale? Básicamente porque tiene alterada la posibilidad de recibir esa señalización en la célula beta y por lo tanto no genera el aumento de insulina. En este caso, ¿qué tipo de diabetes sería esta? ¿Cuál se atreven ustedes a decir que es esta diabetes, la que estamos describiendo en esta gráfica B? ¿Cuáles conocen? Sería tipo 1, ¿cierto, profe? ¿Por qué? ¿Pronto? Sí, dale, está bien, pero Pues, dale. yo creería, pues, porque en los diabéticos, pues, tipo 2, pues, está dañado, es el receptor, creo. Ajá. Y, pues, acá es mala. Y, en cambio, pues, en el diabético tipo 1, pues, no se va a producir así insulina, pues, por parte, pues, del páncreas, entonces, pues, como que no se va a ver alterado. Correcto. Muy bien, entonces básicamente nosotros tenemos dos tipos de diabetes, pues ya la van a revisar ustedes con profundidad en otros espacios. De manera de generalidad, la diabetes tipo 1 lo que nosotros tenemos es una imposibilidad para la síntesis y secreción de insulina. ¿Listo? Entonces, ese paciente diabético tipo 1 no tiene una afectación de esas células betas o de los islotes pancreáticos y no va a tener la posibilidad de secretar insulina. Entonces, por más que tengamos la glucosa entrando, si es que entra a la célula, pues no se va a producir la insulina. ¿Listo? En el diabético tipo 2, nosotros no tenemos problemas con la producción de insulina. Lo que vamos a encontrar son pacientes que tienen problemas es con el receptor o con la señalización de la insulina a nivel del receptor, ¿sí? Lo que se conoce como una pérdida de sensibilidad o también como una resistencia a la insulina, que ustedes lo van a escuchar con bastante frecuencia, que hay algunos niveles de resistencia a la insulina. Por ejemplo, lo que ocurre con las mujeres en estado de gestación o en gestación, que es una resistencia a la insulina fisiológica del embarazo, propia para favorecer los niveles de glucosa altos o un poco más elevados en ese estado para garantizar, digamos, la nutrición o la entrega de nutrición de sustratos energéticos de ese ser que se está formando. ¿Listo? Entonces, este sería un paciente con una diabetes tipo 1 específicamente. Bueno, y en la gráfica C, entonces tenemos un sujeto normal que recibe una dosis mayor de glucosa intravenosa que en la imagen A. Entonces recuerden, aquí nosotros estamos recibiendo un nivel de glucosa específico, ¿listo? Un nivel de glucosa que es el mismo tanto al momento de comer como al momento de darlo de manera intravenosa. En este ya no tenemos el mismo nivel de glucosa, sino que es una dosis muchísimo mayor de glucosa. Ahí lo pueden ustedes estar viendo. Miren que en este podríamos decir que está alrededor de 150 miligramos por decilitro, mientras que en esta dosis, que es intravenosa igual, está, no sé, 350, casi que más del doble de lo que estábamos viendo en la gráfica A. ¿Ustedes qué observan en esta gráfica? ¿Qué les llama la atención? Profesor, en la de abajo, ¿cierto? En la número C. La número C, sí, la número C. ¿Qué les llama la atención? Miren que la carga de glucosa es altísima y miren lo que pasa con la insulina. ¿Qué ven ustedes ahí? Pues hay como 2 mini picos, pero son muy bajitos realmente. Ajá. ¿Y por qué creen que se da eso? ¿Por qué creen que se dan esos 2 mini picos? Pues porque la respuesta insulínica, si no estoy mal, se da en 2 fases. La fase Ajá. aguda y una segunda fase que ya es donde proviene de vesículas con la colaboración de la nueva síntesis de insulina, entonces como que es más lenta. Ok, está bien. Pero esas 2 fases nosotros las vamos a encontrar también cuando tenemos una carga de glucosa oral. Yo creería que sí. Ok, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos creen que sí? Se vale equivocarnos. Profe, pues yo creía pues que si fuera oral
pues ya Ajá. como dijimos, pues uno puede olerlo y pues el cuerpo se va preparando un poquito más. En cambio, esto es muy súbito, entonces pues sucede eso. Sí, eso es cierto. ¿Y qué más? ¿Y qué otro efecto tiene cuando nosotros comemos? Nosotros tendremos la posibilidad de subir estos niveles de glucosa tan abruptos a nivel cuando recibimos la glucosa a nivel oral. No, ¿Por qué? porque si no estoy mal, pues nunca llega como a esos niveles tan extremos, siempre es más, o sea, como ya se mantiene regulándose, pues mantiene como en un valor aproximado. Sí, eso es cierto, chicos. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero entonces digamos que básicamente eso a nivel intestinal, a nivel del sistema digestivo, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos la carga de glucosa, por más dulce que nosotros estemos ingiriendo, pues tiene que pasar por unos procesos de degradación, ¿sí? Va al estómago, allí pues digamos que los carbohidratos ya están bastante, digamos, degradados y ya podemos empezar a tener un vaciamiento gástrico a nivel intestinal para ahora sí empezar a absorber esas moléculas y pasar al torrente, ¿listo? Pero ese proceso, digamos, cuando es a nivel de ingesta, pues es mucho más lento porque tiene que pasar por todos los procesos enzimáticos de degradación para finalmente pasar a la absorción de esas moléculas, ¿vale? Mientras que cuando es a nivel intravenoso, pues no tiene que pasar nada de eso, simplemente hacen el suministro de la glucosa y el pico es abrupto y muy marcado. Entonces, básicamente, esa es una razón. La otra razón es que cuando, como lo habíamos dicho inicialmente, cuando nosotros vamos a alimentarnos, pues tenemos unos procesos anticipatorios que llevan a que la secreción de insulina vaya aumentando incluso antes de recibir la carga. ¿Listo? Entonces, sí es cierto, nosotros tenemos dos fases, digamos una respuesta aguda a picos de glucosa y una respuesta crónica, pero estas respuestas son respuestas a suministro de glucosa intravenosa, ¿listo? Y básicamente se da porque en esta primera respuesta de insulina se da básicamente por una liberación de esos pequeños gránulos secretores preformados de insulina que están de alguna manera, podríamos llamar, almacenados allí dentro de la célula y que una vez recibe la señal se liberan, pero como ellos son limitados, la cantidad de ellos es mínima, inmediatamente la concentración de insulina disminuye hasta tanto se da todo el proceso de la glicólisis dentro de la célula beta para hacer los pasos que les describí hasta que finalmente aumenta el calcio, se produce la insulina, se sintetiza la insulina y finalmente entonces logramos un siguiente pico que permite, digamos, regular de alguna manera la glucosa y llevarla nuevamente a sus valores de normalidad. ¿Listo? Entonces, esas dos respuestas de la fase aguda y la fase crónica del aumento de la señalización de glucosa se da solamente cuando es a nivel intravenoso, ¿vale? No la podemos encontrar a nivel oral por los diferentes mecanismos que les he mencionado. Bueno, chicos, para terminar entonces estas dos diapositivas que me quedan antes de que la doctora Blanca nos acompañe para la segunda parte, entonces tenía por mostrarles los cambios de la insulina con la alimentación. Entonces aquí estamos viendo qué es lo que pasa con diferentes cambios. Entonces, por ejemplo, la concentración de glucosa tras 24 horas de ayuno, pues baja, pero no baja por debajo de estos niveles. Y recordemos que hay otros procesos metabólicos que hacen que se produzca glucosa cuando no hay ingesta, ¿sí? La gluconeogénesis u otros mecanismos metabólicos que llevan a que estos valores se repongan. Digamos, mecanismos señalizados ya no por la insulina, sino por otras hormonas que, entre otras, está acá señalizándose. En esos niveles, entonces, tenemos glucosa más o menos de entre 3 y 6 microgramos por mililitro, glucagón entre 40 y 80 picogramos por mililitro. Lo que sucede en el hígado, como se los decía, es glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿sí? A partir del glucógeno, de la degradación o de la lisis de esas moléculas de glucógeno, entonces vamos a obtener moléculas de glucosa o la formación de nueva glucosa a partir de otros sustratos. En tejido adiposo vamos a tener la movilización de lípidos para utilización como combustible, entonces aquí ya empieza también la lipólisis. Y a nivel de músculo, entonces tenemos metabolismo de lípidos. Recordemos que el músculo pues prefiere glucosa y el glucógeno intramuscular porque es una molécula que más rápidamente nos ofrece el ATP, pero también tenemos metabolismo de lípidos
y degradación de proteínas y exportación de aminoácidos como una posibilidad de obtener energía. 2 horas después de una comida mixta, pues entonces los valores van a ser un poco más altos, entonces glucosa entre 100 y 140 miligramos por decilitro, o 5, 6, 7, 8 milimoles, insulina entre 50 y 100 microunidades por mililitro, glucagón entre 80 y 200 picogramos. En el hígado pues se señala la disminución de la glucogenólisis, la disminución de la gluconeogénesis, y aumenta la síntesis de glucógeno, que es la forma de nosotros almacenar glucosa en hígado. Es un órgano bastante solidario porque a partir de él es que vamos luego a liberar glucosa para el sistema. Se da la síntesis de lípidos, ¿sí? Una manera también de controlar o regular ese nivel energético. Entonces el tejido adiposo cobra relevancia cuando tenemos desequilibrios a nivel energético, ya sea en exceso o en déficit, porque en un caso moviliza lípidos para combustible, en otro caso lo almacena. Es muy eficiente para almacenar porque en moléculas pequeñas puede guardar gran cantidad de, digamos, de energía, de moléculas de ATP. En músculo, entonces la glucosa se oxida o se almacena en forma de glucógeno, como se lo decía. Nosotros tenemos un glucógeno muscular, pero si ya revisaban también metabolismo, recordarán que ese glucógeno no va a poder ser exportado a ninguna parte, solo el músculo lo va a usar. Entonces el músculo es un tejido, un órgano egoísta si lo comparamos con el hígado, y finalmente pues va a conservar o hacer conservación de proteínas o síntesis de proteínas a nivel muscular. Esto, digamos que es como el comportamiento de los niveles de glucosa y de insulina en sangre, ¿sí? Tenemos por este lado en rojo glucosa, en azul tenemos insulina, y aquí tenemos las diferentes horas del día con las 3 típicas ingestas de alimentos que nosotros tenemos culturalmente, que son desayuno, almuerzo y cena. Como ustedes pueden ver, vamos a tener entonces, cada que tenemos una ingesta, unos pequeños picos, y en la medida en que pasamos al ayuno, hasta antes del desayuno, pues entonces tanto niveles de glucosa como de insulina pues van a disminuir. Algunas dietas, esto es algo que cobró fuerza hace unos años, un tiempo, y cobró un poco de moda, es que recomendaban entonces no tener 3 alimentos o 3 momentos de alimentación, sino más, 5, 6, 4, 5, 6. Y básicamente eso es lo que nos está llevando entonces a que tengamos diferentes o reiterados picos de insulina. Como ustedes van a ver más adelante, esos picos de insulina van a generar una señalización para la aumento o disminución de los receptores de insulina. Específicamente los picos nos van a llevar a una disminución de los receptores, y por lo tanto, si nosotros tenemos muchos picos de insulina, podemos finalmente derivar en un tema metabólico, un problema metabólico, que sería la disminución de la sensibilidad de los receptores a la insulina o la resistencia a la insulina. Entonces, realmente, ese tema de tantas comidas al día habría que revisarlo con mucho más detalle. No es el caso, no es el espacio para hacerlo. Aquí, digamos que es importante ver que cada que tengamos un pico de glucosa, vamos a tener un pico de insulina. Entonces, y dependiendo si el alimento es rico en almidón o si es rico en sacarosa, que es una molécula de fructosa y glucosa, pues los picos pueden ser más altos. Pues, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar convencional que nosotros tenemos en la mesa o en la cocina, pues va a tener unos picos más elevados de insulina. Y entonces lo que yo los que sí quiero que les quede claro es que, y lo van a ver más adelante, es que esos picos de insulina van a dar una retroalimentación negativa para la cantidad de receptores de insulina en las células Diana. Entonces, cuando revisen el tema de cuántas comidas al día, no solamente se fijen en el tema neto de las calorías y de si gano o pierdo peso, sino el efecto metabólico que están teniendo los diferentes picos y lo que eso puede generar a largo plazo, como por ejemplo una resistencia a la insulina. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta hasta allí. ¿Alguna duda? No sé si la profesora Blanca ya está por acá. No, no la veo. Voy entonces a conectarme con ella. Yo entonces los acompaño hasta esta diapositiva. Igual sigo pendiente si tienen alguna duda. Vale, profe, una preguntita. Sí, señor. Entonces,
por ejemplo, comer, por ejemplo, 2 veces al día, pues sería mejor, pues, para evitar una resistencia a la insulina, ¿no? De pronto. Sí, podría ser, digamos que cuando lo vemos en esos términos netos y hablando de los picos, pues uno diría, no, pues entonces comamos una sola vez al día. Lo que pasa es que realmente no tenemos la capacidad de almacenamiento de almacenamiento de nuestro estómago para poder garantizar que vamos a tener un suministro de glucosa a partir de la ingesta durante el resto del día, durante el resto de las horas que nos quedan después de la ingesta. ¿Listo? Entonces, ahí lo que va a suceder es que se van a activar otros mecanismos para nivelar esos niveles de glucosa y eso tampoco es del todo bueno. Digamos que por alguna razón más cultural, más intuitiva, pues nosotros tenemos estas 3 comidas, que si ustedes revisan a nivel mundial, las diferentes culturas, es casi que se da casi que en la misma manera. Algunos, pues, predomina, digamos, en cuanto a la cantidad de calorías la mañana, otros al mediodía. Muy pocas culturas predomina la cantidad de calorías y de ingesta calórica en las noches, pero por términos generales, digamos como especie, casi que nosotros tenemos instauradas las 3 comidas. Esto ha hecho que además pues los efectos adaptativos y evolutivos nos llevan a que tengamos todos los mecanismos para que el cuerpo funcione bien con estos 3 ciclos. Lo que pasa es que, como ustedes saben, entran algunas modas y entonces no, coma 5 veces, parta esa comida en 5 veces y cuando uno va a revisar realmente esas comidas están llenas de hiperglucemiantes, ¿sí? Entonces hace que tengamos unos picos elevadísimos y al final lo que va a generar, pues posiblemente funcione desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del peso neto, de sumar y restar calorías, pero desde el punto de vista metabólico termina afectando. Entonces digamos que 2 comidas, dependiendo de cómo se puedan distribuir, si sería como una media mañana y una media tarde, pudiera responder como a mantener esos niveles plasmáticos de glucosa normales sin tener que recurrir a otros mecanismos metabólicos, pero digamos que en términos generales tenemos todas las adaptaciones para llegar para hacer 3 comidas. Eso es como lo que se ha logrado hasta el momento, digamos, describir, estudiar y describir. Sin embargo, todo esto es dinámico, posiblemente nos hagan falta herramientas para conocer más detalles y posiblemente, no sé en cuántos años lo que yo les acabo de decir no sea tan cierto, porque esto está todo el tiempo digamos, evolucionando, pero lo que conocemos hasta el momento, lo que nos ha permitido avanzar la ciencia hasta el momento, es lo que les estoy comentando. Serían 3 comidas lo ideal, comidas equilibradas, bajas en alimentos ricos en sacarosa o en azúcares, digamos, libres, para que el sistema tenga que hacer todo el proceso digestivo de degradación y finalmente no tener picos tan marcados, sino más como unas pequeñas mesetas. Eso es como lo que uno más buscaría. Listo, gracias, profe. Bueno, chicos. Bueno, no sé, yo ya escribí a la profe, yo los dejo un minutico, entonces nos estaríamos viendo yo creo que el próximo miércoles. Y les agradezco por su atención y pues por la disposición. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.